Buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy les traemos un tema imprescindible en todas las entidades a nivel distrital y nacional. Es el tema de la comisión de personal. ¿Pero qué es eso de la comisión de personal? Pues vamos a ver. ¿Qué es una comisión de personal? La comisión de personal es un órgano colegiado de carácter bipartito, conformada por 2 representantes de la entidad designados por el nominador y 2 representantes de los empleados elegidos por votación directa de estos. Es un instrumento que ofrece la Ley 909 de 2004 y busca el equilibrio entre la eficiencia de la administración pública y la garantía de participación de los empleados en las decisiones que los afectan. Asimismo, ejerce la vigilancia y busca el respeto por las normas y los derechos de carrera. ¿Cuáles son las funciones de la comisión de personal? Tiene funciones de vigilancia, funciones de participación y funciones de instancia en reclamaciones laborales. ¿Cuáles son las funciones de vigilancia? La primera de ellas es velar porque la provisión de empleos y la evaluación del desempeño laboral se realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos legales y los lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. La segunda es la de solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de las listas de elegibles de las personas que hubieran sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos o con violación de las leyes o reglamentos que regulan la carrera administrativa. La tercera es velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecidos en la norma legal y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios de economía, celeridad y eficacia de la función administrativa. ¿Cuáles son las funciones de participación? La primera, participar en la elaboración de los planes anuales de formación, capacitación y estímulos y en el seguimiento al cumplimiento de los mismos. Asimismo, deben proponer la formulación de programas para el diagnóstico y medición del clima organizacional. Las funciones de instancia en reclamaciones laborales son las siguientes. Tenemos las funciones de instancia en reclamaciones laborales. La comisión de personal debe conocer en primera instancia de las reclamaciones que presenten los servidores por el derecho preferencial de incorporación o de sus efectos. ¿Qué es el derecho de incorporación? Como sabemos, en estos tiempos tan convulsionados por los concursos de méritos, han habido muchas quejas acerca de que algunas entidades han optado por reestructurarse y suprimir dichos empleos, lo cual consideramos muy grave para la carrera administrativa. Hay que tener claro que una entidad u organismo se debe fusionar o reestructurar o hacer cualquier tipo de modificación siempre y cuando exista la necesidad del servicio o que por razones de modernización de la administración deba hacerse y basarse en justificaciones o estudios técnicos serios que así lo demuestran. En todo caso, para las personas que tienen derechos de carrera, cuando ocurre una supresión de un empleo en el cual yo soy titular, el servidor público tiene derecho preferencial a ser incorporado en un empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal creada. Y pues obviamente, de no ser posible, se puede optar por reincorporación en empleos iguales o equivalentes o recibir indemnización. Cuando hablamos de empleos iguales o equivalentes, cuando hablamos de reincorporación, estamos hablando en empleos en otras entidades a nivel distrital o nacional. Es importante precisar que el derecho preferencial de incorporación sucede en el momento mismo de la reestructuración o supresión del cargo, ¿sí? Cuando no existe o no hay o la entidad no ha realizado este proceso, pues el servidor público tiene el derecho de hacer la reclamación respectiva y ante quién la debe realizar, ante la comisión de personal, quien actúa en primera instancia
frente a ese reclamo del trabajador o trabajadora, ¿sí? Eso es importante que todos nosotros lo tengamos en cuenta porque no estamos exentos de que ocurra una situación de estas en cualquiera de nuestros entes territoriales. Asimismo, la Comisión de Personal conoce en primera instancia las reclamaciones por desmejora de las condiciones laborales. Más adelante haremos más extensa la exposición acerca de qué es desmejoramiento. Por otro lado, también se conoce en primera instancia de las reclamaciones respecto al derecho preferencial de encargo. Un servidor público que considera vulnerado su derecho preferencial a ser encargado puede presentar dicha reclamación con sus argumentaciones respectivas a la Comisión de Personal. La Comisión de Personal resuelve en única instancia. ¿Qué quiere decir única instancia? Que resuelve definitivamente las reclamaciones que hayan por inconformidad con los compromisos laborales en la evaluación del desempeño laboral. Cuando un servidor público considera que no están teniendo en cuenta sus especiales condiciones para ser pactados los compromisos o que estos compromisos están totalmente desfasados con lo que el servidor puede hacer con las herramientas que se le brindan, entonces es la Comisión de Personal la que entra a resolver en única instancia esta reclamación por esta inconformidad. Entonces, tengámoslo claro, no solamente actúa frente a inconformidad de compromisos en evaluación en periodo ordinario, sino que además también en periodo de prueba. Si las personas que ingresan a una entidad en periodo de prueba y consideran que los compromisos allí pactados no van relacionados con las funciones del cargo al cual se presentó o le están poniendo unas funciones ajenas o más allá de lo que el funcionario puede cumplir, entonces es la Comisión de Personal quien es la llamada a hacer esta verificación y resolver en única instancia la reclamación que presente el servidor público, y eso es importante que nosotros lo tengamos muy claro. ¿Qué otras funciones tiene la Comisión de Personal? Una de ellas es informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil de todas las incidencias que se produzcan en los procesos de selección, evaluación del desempeño y de los encargos. Trimestralmente debe enviar un informe detallado de las actuaciones y del cumplimiento de las funciones. ¿Qué es una reclamación laboral? Por regla general, el procedimiento de reclamación laboral comprende dos instancias. La primera, ante la Comisión de Personal de la entidad, a la cual se encuentra vinculado el servidor de carrera, y la segunda instancia es ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuando el servidor público no se encuentra conforme con la respuesta emitida por la Comisión de Personal. ¿Cuáles son los requisitos de forma en reclamaciones laborales? El artículo 4 del Decreto Ley 760 del 2005 determina que las reclamaciones que se formulen ante las comisiones de personal de las entidades y de la Comisión Nacional del Servicio Civil pueden presentarse por cualquier medio y deben contener por lo menos la siguiente información. Primero, órgano al que se dirige. Es muy importante que los servidores que presenten una reclamación ante comisión de personal deban dirigirla específicamente a este órgano, porque ocurre muchas veces que los servidores envían sus reclamaciones a talento humano, y pues obviamente es talento humano quien las resuelve según su competencia, pero no las remite a comisión de personal si no especifica dentro de esta comunicación que van dirigidas expresamente a la comisión de personal. Asimismo, deben ir los nombres y apellidos completos del peticionario y de su representante o apoderado en caso de tener abogado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección. También debe llevar el objeto de la reclamación o del derecho que pretende hacer valer, las razones en las que se apoya, o sea, las argumentaciones, ya sean jurídicas, por las cuales considera que le fue vulnerado el derecho, las pruebas que pretende hacer valer, la fecha en que sucedieron los hechos que fundamentan la reclamación y la suscripción de la reclamación, que quiere decir que debe firmar esa reclamación.
En caso de hacerla de forma verbal, la persona que la recibe debe elevarla a escrito y sugerir que la firme. En caso de que se niegue la persona, se dejará constancia de ello por escrito. ¿Cuáles son los requisitos de oportunidad en las reclamaciones laborales? Primero, para ser tramitadas las reclamaciones deben formularse dentro de los términos establecidos en el presente decreto y cumplir con cada uno de los requisitos señalados en el artículo anterior. Estamos hablando del artículo 4, ¿sí? De lo contrario, se archivarán contra el acto administrativo que ordena al archivo proceder al recurso de reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo. Cuando el órgano o entidad que reciba la petición no sea competente, la enviará a quien lo fuere y de ello informará al peticionario de acuerdo con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la comisión de personal determina que la reclamación no es competencia de la comisión, pues es deber de la comisión remitirla para el órgano que sea competente y que responda de fondo la reclamación de la persona que la instauró. Entonces, para que lo tengamos muy claro. ¿Cuáles son los requisitos de oportunidad? Por el tema de efectos de la incorporación que les explicábamos anteriormente, son 5 días siguientes a la comunicación de la supresión del cargo. Importantísimo, compañeros y compañeras, debemos siempre cuando presentemos una reclamación laboral estar dentro del término de los requisitos de oportunidad, porque si no lo estamos, la comisión de personal pierde competencia a decidir sobre el asunto. Por desmejoramiento de las condiciones laborales son 10 días hábiles contados a partir del momento de la publicidad del acto lesivo o del conocimiento del mismo cuando no se haya dado la debida publicidad. Cuando hablamos de acto lesivo, estamos hablando de acto administrativo. Por derecho preferencial a encargo. 10 días hábiles contados a partir del momento de la publicidad del acto lesivo o del conocimiento del mismo cuando no se haya dado la debida publicidad y por inconformidad con los compromisos laborales dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fijación y comunicación de los compromisos al evaluado. Recordemos, compañeros, que tenemos en este momento el aplicativo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es allí donde se suben los compromisos. Este aplicativo, que es del EDL, pues a través de allí es donde nos comunican nuestros compromisos y allí es donde debemos aceptarlos o rechazarlos. Importante realizar el rechazo cuando vamos a hacer una reclamación por inconformidad y son los 2 días hábiles siguientes a la fijación y comunicación de estos compromisos, en los cuales nosotros debemos presentar la reclamación ante comisión de personal por la inconformidad. Bueno, ahora presentamos algunos tips. Frente a la reclamación por desmejora de las condiciones laborales, podemos establecer lo siguiente. Primero, el ius variandi, que es la potestad que tiene la administración de reubicarnos o trasladarnos de nuestro lugar de trabajo, es limitado por la abundante jurisprudencia que nos ha establecido la Corte Constitucional. Es claro que para ser reubicados, la administración debe tener en cuenta las condiciones de modo, tiempo y lugar. Asimismo, los derechos de los que gozamos como servidores públicos, por lo que esto no puede ser modificado de forma arbitraria. Se debe preservar las garantías de estabilidad tanto laboral como personal del servidor. Asimismo, pues obviamente cuando uno es reubicado, pues si la lejanía de su hogar lo que va a implicar es una desmejora de su calidad de vida y de la calidad de vida de su familia, pues claro que allí estaríamos hablando de una reclamación por desmejora de las condiciones laborales por efectos de una reubicación o traslado. Asimismo, se aplica la figura en las diferentes entidades de asignación de funciones. Son funciones que nos asignan a veces por fuera de los compromisos pactados. Cabe destacar que así uno como servidor público sea muy colaborador, está claro que no podemos extralimitarnos en nuestras funciones. Asimismo,
pues nosotros tenemos nuestro derecho a nuestro descanso. Y cuando nos asignan funciones adicionales y eso implica que vamos a estar todo el tiempo trabajando, que no vamos a tener tiempo para nuestra familia y no vamos a tener tiempo para nuestro descanso, pues eso es una desmejora. A veces también existen reiteradas e injustificadas reubicaciones del servidor de carrera en la planta de personal, lo cual pues es supremamente grave. El servidor público tiene el derecho a su estabilidad, como les decía anteriormente, tanto laboral como personal. Y esas reiteradas reubicaciones, pues obviamente lo que influye es no solamente en una desmejora laboral, sino también en un posible acoso laboral. Asimismo, debemos tener en cuenta las condiciones materiales en las cuales me desenvuelvo al llevar a cabo mis funciones. Quiere esto decir mi puesto de trabajo. En muchas entidades del distrito a veces ni siquiera se cuenta con un escritorio o una silla donde sentarse. Todo servidor público tiene derecho a tener las condiciones materiales necesarias para realizar su trabajo. Y si no es así, eso es una desmejora y por lo tanto el servidor público puede interponer su reclamación por el desmejoramiento de las condiciones laborales ante la Comisión de Personal. Es preciso indicar que las decisiones de la Comisión de Personal tienen un efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el caso de que yo interpongo una reclamación laboral por desmejora de las condiciones laborales por efectos de una reubicación o traslado, pues el acto administrativo mediante el cual fui trasladada, pues va a quedar suspendido hasta tanto la comisión de personal no emita su pronunciamiento al respecto. Entonces, eso hay que tenerlo claro. O en el caso, por ejemplo, de la reclamación frente al derecho preferencial de encargo, como esta reclamación se hace una vez sale el acto administrativo lesivo, en este caso, por ejemplo, una resolución, damos un ejemplo, que nombran a una persona provisional en vez de realizar el encargo al cual yo tengo derecho, pues obviamente esa resolución pierde la vigencia hasta tanto no se determine por la comisión de personal que efectivamente hubo o no transgresión de ese derecho preferencial a encargo. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque eso hace parte del debido proceso en estas reclamaciones laborales ante la comisión de personal. Asimismo, hay que decir que el Decreto Ley 760 del 2005 prevé que las decisiones de la Comisión del Servicio Civil y de las comisiones de personal serán motivadas y se adoptarán con fundamento en los documentos aportados por el solicitante y en las pruebas que hubiere practicado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la comisión de personal, pues obviamente, solicitará los documentos pertinentes y las pruebas necesarias para determinar si efectivamente hay transgresión o no del derecho que se pretende hacer valer o para mirar si la reclamación laboral que el servidor interpuso es procedente o no. La decisión de la reclamación se adoptará a través de acto administrativo motivado y estas deben ser resueltas a más tardar dentro del mes siguiente a la presentación de la reclamación, teniendo en cuenta que la comisión de personal deberá reunirse por lo menos una vez al mes. Claro está que para el caso de reincorporación son solamente 8 días hábiles los que tiene la comisión de personal para pronunciarse frente al mismo. También es necesario decir que las decisiones de la comisión de personal son vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la decisión de la comisión de personal determina que se deben adoptar unas medidas para restablecer el derecho, las entidades o la administración debe adoptar las medidas pertinentes, ¿sí? Porque, digamos, no son sugerencias, son decisiones y por lo tanto deben adoptarlas las entidades. Cuando en virtud de la reclamación laboral se encuentran probados los hechos referidos por el servidor de carrera, la autoridad de conocimiento deberá en primer lugar reconocer su vulneración y acto seguido disponer de las medidas que garanticen el amparo, mismas que deberán vincular al nominador quien está llamado a ejecutarlas.
A eso nos referimos cuando hablamos de que las decisiones son vinculantes. ¿Cuál es la procedencia de la impugnación? Cuando yo no estoy de acuerdo con la decisión de la comisión de personal, ¿qué procede? Pues contra la decisión que resuelve la reclamación en primera instancia, negando el derecho reclamado por el servidor de carrera, procederá impugnación ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por eso hablamos de reclamaciones en primera instancia, porque las comisiones de personal las conocen de primera medida, pero después, si el servidor público considera o no está conforme con la decisión de la comisión de personal, entonces puede impugnarla ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta comisión puede interponerse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, ¿sí? Por escrito, y debe comprender los mismos requisitos de forma y oportunidad que hablamos anteriormente para presentarle ante la comisión de personal, ¿sí? Que están inscritos en el decreto ley 760 del 2005 y que puede presentarse en la sede de la comisión de personal o de manera directa ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Qué quiere decir? Que el servidor público, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, puede decirle a la comisión de personal que por favor pase su caso a la Comisión Nacional del Servicio Civil o, en su defecto, va y radica de manera personal ante la Comisión del Servicio Civil la reclamación en segunda instancia o la impugnación. Entonces, esto para que lo tengamos claro, porque a veces nos quedamos con una decisión que a veces consideramos injusta y no procedemos a hacer todo el proceso. Recordemos que para efectos de los compromisos laborales, la comisión de personal actúa en única instancia, por lo tanto, allí no hay proceso de impugnación. Bueno, compañeros y compañeras, terminamos aquí nuestra presentación. Espero haber sido muy clara y también es un llamado para que todos los servidores y servidoras en el momento de escoger a nuestra comisión de personal seamos muy responsables en la votación y elijamos bien. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, pueden comunicarse al correo institucional comisiondepersonal@sdis.gov.co. Muchas gracias.